Éxodo capítulo 4, mis amados, y vamos a leer desde el verso 24 y vamos a leer hasta el versículo 26, por favor. Si usted ya tiene la lectura, vamos a hacer esta misma juntos, a una sola voz. Vamos a leer juntos todos Éxodo capítulo 4, versículo 24 en adelante. Vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a todos que nos unamos en la lectura, a jóvenes, niños y grandes. Vamos a pedirle a todos que nos unamos en la lectura, mis hermanos. ¿Estamos en la lectura? Muy bien. Recuerden a los jóvenes que solo se puede utilizar el teléfono dentro del santuario para hacer la lectura de la Biblia. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vamos a leer juntos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Aconteció, ¿estamos listos, hermanos? Vamos a leer juntos. Dice: aconteció en el camino, en una posada, que el Señor le salió al encuentro y procuró matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés, diciendo: de veras, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces él desistió. Ella había dicho: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Leamos una vez más, por favor, desde el verso 24. Dice: aconteció en el camino, en una posada, que el Señor le salió al encuentro y procuró matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés, diciendo: de veras, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces él desistió. Ella había dicho: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Así como está, hermano, incline su cabeza y vamos a orar al Señor, que ya está en este lugar, que nos hable. Amado Dios, estamos delante de tu presencia y estamos ante ti, y tú conoces, Señor, que has sido tú quien ha puesto esta palabra en mi corazón. Ahora te pido que también seas tú, Señor, a través de mí, hablándola a tu pueblo. Que tú utilices el vaso, que tú utilices la herramienta, pero que seas tú, Señor, poniendo los pensamientos, poniendo las ideas, poniendo las palabras de acuerdo a tu voluntad. También te pido que seas tú en medio de nosotros, hablando a tu pueblo, abriendo el corazón de cada uno de ellos, para que tú, Señor, puedas entregar tu mensaje, entregar tu palabra a cada corazón de acuerdo a como has dispuesto. Te damos el lugar, Espíritu Santo, y te pedimos que en este momento y siempre seas tú y solamente tú. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema o la charla que yo voy a tener con usted en esta tarde, le he puesto por nombre Séfora, porque voy a hablar por algunos minutos acerca de esta mujer que fue la esposa de Moisés, de lo que significó para la vida de Moisés, de lo que significó para el llamado de Moisés y de lo que aún significó para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en todo lo que sucedió. El pasaje lo acabamos de leer y lo leímos 2 veces. Aquí sucede un acto completamente incomprensible. Aquí sucede un acto completamente extraño, completamente raro. ¿Por qué? Porque Dios, de acuerdo a lo que hemos leído, Dios trata de matar a Moisés. Pero lo interesante de esto es que cuando uno va siguiendo la cronología de la Biblia, cuando uno va siguiendo el orden de la historia, mis amados, es muy extraño porque acaba de tener un encuentro con él. Es muy extraño porque recién se manifestó a Moisés en medio del desierto, en medio de la tierra de Madián, a través de una zarza, y lo comisionó.
¿Por qué querría Dios matar a un hombre que acaba de llamar? ¿Por qué querría Dios matar a un hombre que acaba de darle una tarea? Se le presenta en la zarza ardiente, la historia la conocemos, por eso no quiero dar tantas vueltas en eso. Se le revela porque el pueblo de Israel gime a causa de la esclavitud. El pueblo de Israel está sufriendo y el clamor del dolor de este pueblo. Es que estar en manos y el poder del diablo no es fácil, hermano. El diablo no te va a tratar como te trata Dios. El diablo no te va a tratar como te tratan tus padres jóvenes. El diablo no te va a tratar como te tratan en casa. Israel gemía por causa de la esclavitud. Y el clamor de este pueblo subió hasta el cielo, dice la Biblia. Y entonces el Señor se presenta delante de Moisés y le da una comisión. Y le dice, yo te voy a enviar a Faraón, yo te voy a enviar a Egipto, porque yo he dispuesto librar a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces, mis amados, comienza una plática, comienza una disertación. Y hermano, en esa plática Dios le muestra su propósito a Moisés, pero Moisés no se siente digno. ¿Por qué? Porque a estas alturas de su vida, 80 años de edad, a los 80 años de edad, el Señor se le apareció en la zarza ardiente. Y vamos a hablar de eso en unos minutos más. A estas alturas de su vida, Moisés se siente incapaz en este aspecto porque es un hombre tartamudo. No lo era al principio. La Biblia dice que mientras estaba en Egipto era poderoso en palabras y en obras. Era un hombre diestro, potente, príncipe de Egipto. Fue educado en toda la sabiduría y en toda la ciencia de los egipcios. Pero 40 años después, a la edad de 80, él es mayor de edad y algo ha pasado en su vida que ha minado. ¿Sabían ustedes, mis amados, que muchos ministros del Señor dicen que muchos problemas que se manifiestan a nuestro cuerpo realmente no son enfermedades de nacimiento? Por ejemplo, hablando de la tartamudez, sino son consecuencias de cosas que nosotros hemos vivido o experimentado. Moisés no nació así ni era así, pero 40 años después él es un tartamudo. Y entonces esto lo hace sentirse mal y comienza como una especie de negociación con Dios. Comienza como una especie de justificación. Señor, manda por quien debes enviar. Yo no soy bueno para hablar. Y el Señor le dice, yo estaré contigo. Yo estaré con tu boca. Y entonces les dice, y si no me creen, bueno, te daré señales. Y entonces le da una vara y le dice, tira la vara. Usted conoce la historia, se convierte en serpiente. Moisés la toma, regresa y se convierte otra vez en vara. Todavía el Señor le dice, mete tu mano dentro de tu seno. Cuando Moisés mete la mano y la saca, sale completamente leprosa, tan leprosa que yo no sé cuántos entienden la frase blanca como la nieve. Está hablando de pus, está hablando de pudrición. La carne estaba tan leprosa, tan llagada, que se veía completamente blanca. Mete su mano una vez más y la saca sana, la saca normal. Y le da otras muchas, hermano, o algunas otras pruebas, porque lo está capacitando para presentarse delante de Faraón. Pero Moisés todavía no se siente capaz y le dice, Señor, yo no he sido de fácil palabra, te ruego que envíes a la persona correcta. Y dice la Biblia, y el Señor se llenó de ira. Y el Señor se enojó contra Moisés y le dijo, ¿quién ha hecho la boca? ¿Quién ha hecho la lengua? ¿No he sido acaso yo? Era una manera de decirle, yo hice todas las cosas y yo estaré contigo. Pero por causa de su obstinación, Dios le concede. No era el propósito de Dios, por lo menos al principio.
Dios le concede que Aarón, su hermano, sea su boca. Y entonces dice algo muy interesante que otro día podemos estudiar. Le dice, Aarón será tu boca y tú serás para él Dios. Eso es una cosa muy impresionante y muy profunda. Pero, ¿será acaso que en esta negociación Dios se enojó tanto que por esa razón quería matarlo? Encontramos, hermano, un pasaje que sucede inmediatamente después del evento de la zarza. Déjeme le cuento. Moisés está en el desierto, está, hermano, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Él no tiene, al parecer, ovejas propias y está pastoreando las ovejas de su suegro, y allá entre el desierto tiene este encuentro con el Señor. En este encuentro Dios le da su comisión, Dios le da su propósito: irás a libertar a mi pueblo de Egipto. Inmediatamente después, Moisés regresa a tierra de Madián y le dice a su suegro: permíteme que yo vaya a mis hermanos, porque necesito cumplir una comisión que el Señor me ha dado. Su suegro le dice: ve en paz, no te preocupes, tranquilo, no hay ningún problema, haz lo que vas a hacer y esta es tu casa, puedes regresar cuando tú quieras. Cuando él iba de camino, sucede lo que acabamos de leer. Dios se le aparece en el camino, en una posada, y trata de matarlo o intenta matarlo. Si Dios lo llamó en la zarza y le dio una comisión y tenía un propósito con él, ¿es acaso lógico que algunos minutos después, o tal vez días, tal vez 1 o 2 días después, cuánto le llevaría a Moisés regresar? Estaba con las ovejas, tiene el encuentro, regresar a tierra de Madián, hablar con su suegro, tal vez 1 día, 2. Sería lógico que dos días después el Señor, que dice la Biblia que no cambia, que dice la Biblia que no muda, que dice la Biblia que no se arrepiente, decidiera matarlo, habiéndole previamente concedido un propósito, que era el propósito de ir y librar a su pueblo de la esclavitud. Por eso me hizo preguntarme a mí si realmente fue Dios quien se encontró con Moisés, si realmente fue el Señor quien salió al encuentro de Moisés. Moisés iba con su familia, lo acabamos de leer, fue Séfora la que corrió y cortó el prepucio de su hijo y lo echó o tocó con el prepucio los pies de Moisés. Moisés iba con su familia. Bueno, cuando uno investiga, mis amados hermanos, parece ser, y la mayoría de teólogos y de escritores bíblicos concuerdan que la traducción es correcta, que donde dice se le apareció el Señor o Dios, o las versiones 60 dicen Jehová, la palabra es el tetragramatrón, es Yahweh, esas 4 consonantes de las cuales yo hablé. Yo no es el tiempo ni el tema, pero yo le dije, hermano, la palabra Jehová no existe en los manuscritos originales, ¿sí? El tetragramatrón, el nombre de Dios, son 4 consonantes que, como no tenían forma de pronunciarla, los hebreos interpusieron la vocal hebrea, no la vocal española nuestra, pero la vocal hebrea de Adonai, y la otra era la vocal de Elohim, y entonces se forma la palabra Yahweh o Jehová, como se traduce en nuestra Biblia. Pero en los manuscritos originales no existe la palabra Jehová, existe el tetragramatrón, y el tetragramatón siempre se refiere al Señor. Por eso nuestras Biblias, la versión que acabamos de adoptar, traduce siempre el tetragramatón como Señor. Cuando usted vea la palabra Señor y el Señor dijo, y el Señor se apareció, y el Señor habló,
Cuando usted vea la palabra Señor, ¿sí?, ahí en el original o en los manuscritos originales aparece esa palabra de 4 consonantes llamada tetragramatón, que se refiere siempre y en toda ocasión se refiere al Dios de los dioses, al Señor de los señores. Entonces, los escritores están de acuerdo que la traducción ha sido correcta. No fue un ángel quien se apareció a Moisés, no fue un arcángel. Mire que hay un libro apócrifo que dice que fue un arcángel quien se apareció a Moisés y trató de matarlo. Pero haciendo una investigación un poquito más profunda, fue el Señor quien se apareció, fue Jehová quien se apareció y quien trató de matarlo. Ahora, otra pregunta, hermano, que surgía en mi corazón es que de acuerdo a la Escritura, dice que cuando el Señor se le apareció, procuró. Algunas versiones dicen intentó. Y yo me preguntaba si el Dios Todopoderoso puede intentar algo o puede procurar algo, siendo el Dios del cielo en un segundo. En un abrir y cerrar de ojos puede fulminar a un hombre, si así fuera, mis amados, su voluntad. Entonces, vamos a tratar de estudiar, mis hermanos, algo muy interesante. Cuando Dios se aparece en el camino a Moisés y su familia y trata de matarlo, procura, intenta matarlo, por alguna razón, la reacción de Séfora supo cómo actuar. Séfora supo qué hacer. Séfora supo cómo detener el ataque que esa entidad espiritual, yo no sé si ella tenía conciencia de que esa entidad era el Dios mismo, el Dios Todopoderoso, pero Séfora supo qué hacer para salvar la vida de su esposo. Y entonces fue y corrió a su hijo, que se llama Gersón, la Biblia lo diría en otros pasajes, y cortó el prepucio de su hijo y lo llevó y tocó. Esta versión dice, tocó los pies de Moisés. La versión 60 dice, y lo echó a los pies de Moisés. Pero esta versión dice, tocó. Y miraba yo varias versiones y dicen que ella tocó los pies de Moisés. No sabemos si Moisés estaba levantado, suspendido en el aire, lo tenían por el cuello. No lo sabemos, hermano, yo no sé, solo podemos especular. Pero ella llega con el prepucio de su hijo y toca a Moisés, y entonces el Señor desiste. El Señor suelta a Moisés y el ataque se para o el ataque se neutraliza. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Bueno, la razón es, hermano, la circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto de Dios y su pueblo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 17 del 9 al 14. Este es el establecimiento del pacto entre Dios y el primer hebreo, Abraham. Todavía no hay pueblo de Israel. Va a comenzar el linaje del pueblo hebreo con un hombre llamado Abraham. Y Dios se aparece a Abraham y dice lo siguiente. Dios dijo de nuevo a Abraham, pero tú guardarás mi pacto y tus descendientes después de ti a través de sus generaciones. Este será mi pacto entre yo y ustedes, que guardarán tú y tus descendientes después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. ¿Qué dijo Dios? Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán sus prepucios, y esto será la señal del pacto con ustedes. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre ustedes a través de todas sus generaciones, tanto el nacido en casa como con el comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Deberá ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero.
así estará mi pacto en su carne, como pacto perpetuo. El hombre incircunciso, oiga la sentencia por favor, el hombre incircunciso que no haya circuncidado su prepucio, esa persona será borrada de su pueblo porque ha violado mi pacto. ¿Qué sucede aquí, mis hermanos? Aunque la vida de Moisés fue una vida particular, fue una vida extraordinaria, porque usted sabe que los problemas de Moisés empezaron desde su nacimiento. Él no había nacido y ya lo estaban buscando para matarlo. Y el faraón había ordenado la ejecución de todos los niños hebreos, los varones, y la familia de Moisés lo salva, lo ponen en la barquita, usted conoce la historia, y entonces la hija de faraón lo toma, lo encuentra, y Dios le da gracia, Dios le concede gracia delante de la hija de faraón, y ella decide adoptarlo. La hermana de faraón, que era Miriam, María, dice nuestra versión 60, Miriam estaba viendo de lejos y se acercó al ver la oportunidad, todo orquestado por Dios. Se acercó y le dice, te traeré una mujer de las hebreas para que te cuide y para que te críe a este niño. Y ella aceptó. Entonces, hermano, la hija de faraón prohijó a Moisés, lo adoptó, pero fue criado, ojo con esto, Moisés fue criado por su propia madre. ¿Por qué es esto importante? Porque Moisés fue criado como egipcio ciertamente, pero también como hebreo. Moisés accedió a ambas culturas. Por parte vivía en Egipto, por parte de su madre postiza, fue educado en toda la ciencia y la sabiduría de los egipcios, pero en el seno de su casa, de su crianza, su madre le habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, de cómo el pacto que Dios había establecido con su primer antepasado llamado Abraham, y de cómo ellos tenían que circuncidar su prepucio. Bueno, mis amados, caminemos un poquito en la historia. Moisés es aproximadamente como de 40 años, es un gallardo, es poderoso en palabras y obras, es el príncipe de Egipto, un hombre de influencia, un hombre sabio, letrado, pero conoce su identidad. Conoce su identidad, él sabe que es hebreo, y un día dice la Biblia así, y este no es un detalle menor, que él quiso salir a ver a sus hermanos. O sea, él se consideraba parte del pueblo hebreo. Él sabía que no era un esclavo como ellos, porque había tenido la fortuna o la bendición que la hija de Faraón lo había tomado, pero él se sabía parte de ese pueblo, al grado de que dijo en su corazón, saldré a ver a mis hermanos. Y entonces, mis amados, en ese día él encuentra a un egipcio que estaba maltratando muy fuertemente a un hebreo. Usted conoce la historia. Moisés lo defiende y termina asesinando al egipcio. Esconde al egipcio entre la arena. Por eso los conocedores saben que estaban esclavizando a Israel en asuntos de construcción, porque habla de arena. Esconde al egipcio entre la arena y dice, bueno, no pasó nada, o aparentemente no pasó nada. Pero resulta que se supo. Al siguiente día sale una vez más a ver a sus hermanos y peleaban entre sí dos del mismo pueblo. Es que los de Dios tenemos esa particularidad, hermano. Nos gusta pelear entre nosotros. En lugar de pelear contra el diablo, nos gusta pelear entre nosotros. Y entonces habían dos peleando y Moisés se acerca y les dice, ¿por qué pelean entre ustedes? Y uno de ellos enojado y le contesta y les dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio el día de ayer? En este momento Moisés se da cuenta que su asesinato ha sido descubierto
y toma la decisión de huir. ¿Por qué toma la decisión de huir? Porque Moisés contaba con la cobertura de la hija de Faraón, pero no contaba con la cobertura del mismo Faraón. El Faraón nunca aceptó o nunca le agradó del todo Moisés. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice la Biblia que cuando la noticia llegó al palacio, Faraón trató ¿de qué? De matarlo. Entonces, en este momento de su vida, 40 años de edad, mis amados, la vida de Moisés se dividió en 3 etapas o 3 ciclos de 40 años. Moisés vivió 120 años. A los 120 años cerró sus ojos. Los primeros 40 como príncipe de Egipto. A los 40 huye al desierto porque su asesinato ha sido descubierto. Y entonces en este momento él queda desterrado, él está en el desierto, y llega a un lugar que la Biblia le llama la tierra de Madián, en el desierto. ¿Cómo llegó? Ya estamos hablando un poquito aquí de historia, pero ¿cómo llegó? Un día él estaba en el único pozo que había, y entonces llegaron las 7 hijas del sacerdote de Madián. La Biblia nos diría después que su nombre es Jetro, pero en este momento, en la primer mención que la Biblia hace de este hombre, le llama Reuel. El nombre Reuel es otro de los nombres de Jetro, y ahorita vamos a llegar a eso, que tenía 7 hijas y llegan a sacar agua. Unos pastores se aprovechan de ellas, les ganan el turno, Moisés las defiende y entonces Jetro les dice, mis hijas regresaron rapidito hoy, ¿por qué no tardaron tanto? Bueno, papá, te contamos que un hombre nos defendió, te contamos que un hombre nos ayudó y por eso no tardamos tanto al sacar el agua. Pero tráiganlo, ¿por qué lo dejaron allá? Tráiganlo, que coma, que beba, que sustente su corazón. Y de esta manera llega Moisés a la casa de Jetro y se quedó viviendo allí. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió, mis amados hermanos, en este evento? Porque no quiero irme tanto en la historia, sino en el evento. Dios estaba reclamando la circuncisión de Gersón. ¿Por qué Dios no estaba reclamando la circuncisión de Moisés? Porque aparentemente, aunque Moisés se crió sus primeros 40 años en Egipto, él había sido circuncidado. Por eso cuando Jehová desciende en ese evento raro en donde trata de matarlo, se frenó con el prepucio de su hijo y no exigió el prepucio de Moisés, lo cual nos hace pensar que Moisés ya estaba circuncidado. Moisés ya tenía la señal del pacto en su propio cuerpo, pero su hijo no la tenía. Ahora, ¿por qué, mis amados hermanos, por qué el Señor reclamó la circuncisión del hijo de Moisés? ¿Por qué? Porque parece ser que a esta etapa, y aquí es donde voy a caer al tema, mis amados hermanos, parece ser que a esta etapa, 40 años después, salió de Faraón y de Egipto a los 40 años. Y cuando salió, llegó a tierra de Madián, tomó una de las hijas de Jetro, una mujer llamada Séfora, y comenzó su familia. 40 años se quedó en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro, y a los 80 años tiene el encuentro en la zarza. 40 años después, Gersón, no sabemos qué edad tenía. Hermano, ¿a qué edad comenzaría a tener, a qué edad en el desierto comenzaría Moisés a tener sus hijos? Sale de Egipto, sucede este encuentro de las hijas del pozo y se casa con Séfora. Comienza a ser su familia.
No sabemos si al año tuvo su primer hijo. No sabemos si a los 2 años, a los 5 años, no sabemos si a los 10 años, no sabemos si a los 20 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, hermano, es que cuando iban de camino, ya comisionado, ya fue comisionado, ya va de regreso Moisés hacia Egipto a cumplir su misión. Atrás viene su esposa y su hijo. Ese niño o ese Gerson ya no era un niño, ya no era un bebé, tal vez era un hombre, tal vez tenía 40 años, tal vez tenía 30, tal vez tenía 20, no sabemos exactamente, pero no era un bebé y no se había circuncidado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Séfora no había permitido que la circuncisión, que era señal del pacto de Dios y el pueblo de Moisés, fuera puesta en su hijo. El problema fue un problema de yugo desigual. El problema fue un problema de fe. El problema fue un problema de convicciones, porque Séfora no permitió que se le hiciera la circuncisión a su hijo, porque ella quería otra vida, ella quería otra cultura, ella quería otra religión de la cual venía. Vamos a hablar un poquito de Séfora. Perdón. El nombre Séfora viene del femenino de pájaro o ave, lo cual sería pajarita, y se traduce aquella que es libre como un pájaro. Eso significa Séfora. Números capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. Aquí estamos en la historia mucho después, pero note con cuidado lo que dice. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Diga conmigo, cusita. Fuerte, hermano, para que despierte. Cusita. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita. Los cusitas, mis hermanos, eran descendientes de Cus, que era uno de los hijos de Cam, quien a su vez era un nieto de Noé, y usted recordará que ese linaje desde muchos años atrás había sido maldecido, pues había sido Cam, quien había, ya hemos hablado de eso, lo que sucedió con Noé, habían sodomizado a su padre Noé y toda esa situación. Pero los cusitas se asentaron al sur de Egipto, o sea, lo que hoy es África. Cusitas o cushitas son los predecesores de los pueblos y de las naciones que hoy son Etiopía y Somalia. Un dato muy importante. En Hechos capítulo 8, si no me equivoco, donde habla de Felipe y el etíope que fue a Jerusalén, el que era funcionario de la reina Candace. ¿Se acuerda de esa historia? Bueno, cuando la Biblia dice ahí en Hechos 8 que un etíope, ¿sí?, había ido a Jerusalén, la palabra original es cusita. Un cusita había descendido a Jerusalén para presenciar la Pascua. Y luego tiene su encuentro con Felipe y conoce al Señor, etcétera, etcétera. Pero la palabra cusita y la palabra etíope son intercambiables en la Biblia o son básicamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que no solo Séfora, sino su padre y toda su familia, el mismo Jetro, eran hermanos africanos, eran cusitas, eran probablemente etíopes o somalíes, eran morenitos. Por eso, mis hermanos, el choque de culturas, por eso el choque de fe
que le cuesta casi la vida a Moisés, porque Séfora no había permitido que Moisés le hiciera la circuncisión a su hijo. Entonces, desde la primera mención de Jetro en la Biblia, desde la primera mención del suegro de Moisés, padre de Séfora, se le presenta como un hombre religioso. Se le llama a Jetro el sacerdote de Madián. Jetro el sacerdote de Madián. La palabra Jetro significa su excelencia. La tradición hebrea cuenta que Jetro tenía 7 nombres diferentes. Lo vimos, hermano, porque la Biblia, solo la Biblia le da 2 diferentes. La Biblia le llama Jetro y le llama Reuel. Pero la tradición cuenta que Jetro tenía 7 nombres diferentes, escuche por favor, porque se manifestaba de formas diferentes los 7 días de la semana. Ese sacerdocio estaba ligado al 7. Por esa razón tenía también 7 hijas. En Éxodo capítulo 4 a Jetro se le llama Reuel. Shoaib es mencionado y reconocido en el Corán como un profeta. Jetro, el nombre que se le da a Jetro, suegro de Moisés, es Shoaib en el Corán. El Corán le llama a Jetro Shoaib y lo pone o lo reconoce como uno de los profetas del Corán. O sea, era un sacerdote, tenía su religión, tenía su sistema de culto, hermano, y había inculcado esa creencia, ese sacerdocio en sus 7 hijas. Por eso encontramos, hermano, a Moisés, que por causa del destino llega a este pueblo y toma a esta mujer, y todo el tiempo que vivió con ella, oiga por favor, hubo un choque de fe, hubo un choque de cultura que se manifestó en el hecho de que su hijo primogénito, su hijo mayor, no tenía todavía, a la edad que tuviera, no tenía todavía la señal del pacto en su cuerpo, que era la circuncisión. Mire lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 21 en adelante. Voy a poner un poquito de contexto. Lo que voy a leer es cuando Moisés huye de Egipto, cuando descubrieron su asesinato y él huye al desierto. Dice: Moisés aceptó vivir con aquel hombre, y él dio su hija Séfora a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: fui forastero en tierra extranjera. Aconteció después de muchos años, por favor diga conmigo, muchos años. Otra vez, hermano, muchos años. Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios, y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Moisés huye de Egipto por su asesinato, se casa con Séfora, se queda viviendo con Jetro, y muchos años después, muchos años, específicamente 40 años después, se le aparece Dios en la zarza. Por 40 años, mis amados, entre el matrimonio de Moisés y de Séfora, hubo un estire y afloje, estire y afloje, estire y afloje. Porque en este momento Moisés está en el desierto, en tierra de Madián, y no lo digo despectivamente, pero con africanos, una cultura diferente, una creencia diferente, una religión diferente, y hay un matrimonio que lucha y que choca, y que no ha permitido ella que la circuncisión se ponga en su hijo. ¿Por qué?
Porque ella no aceptaba la religión de Moisés. Porque ella no aceptaba el pacto de Moisés. ¿Cuántas luchas, hermano? ¿Cuántas discusiones? Jehová es el Dios verdadero. Sefi, gorda. Jehová es el Dios verdadero. Se apareció a Abraham, negrita. Se apareció a Abraham, se reveló a mi antepasado y le dijo, yo soy el Dios vivo. Aquí creemos en otra cosa, decía Séfora. A mí me enseñaron otra cosa. A mí mi papá me dijo, Primera de Pedro, no sé qué, dice, hemos heredado de nuestros padres la vana manera de vivir. Si lo que tus padres te enseñaron no va de acuerdo a la Biblia, deséchalo. Lo voy a repetir otra vez. Si lo que tus padres te enseñaron no va de acuerdo a la Biblia, deséchalo. Porque la autoridad final y verdadera es la palabra bendita de Dios. La autoridad verdadera es la palabra del Señor. Y hermano, y entonces Moisés, 40 años después, él tiene 80. Moisés va de camino a Egipto, hermanos, a cumplir su misión. Y sigue, como dirían los hermanos en Centroamérica, viene con el clavo dentro de su familia. Ahora, si Dios no interviene, y voy a ir cerrando, si Dios no interviene de la manera que intervino, yo le voy a mostrar una cosa, hermano. Yo creo, esto es mi interpretación, que el Dios sabio y todopoderoso supo cómo actuar, pero no tenía la intención de matar a Moisés. Fue un trato que era necesario para Séfora. Le voy a decir por qué. Si Dios no interviene y Moisés va al cumplimiento de su llamado a Egipto, su propio hijo, Gersón, hubiera sido muerto. Se lo voy a mostrar. Oiga lo que dice la Biblia. Éxodo 4, 18 en adelante. Entonces Moisés se fue y volvió a donde estaba su suegro Jetro y le dijo, permíteme que yo vaya y vuelva a mis hermanos que estén en Egipto para ver si aún están vivos. Jetro dijo a Moisés, ve en paz. El Señor, oiga esto, hermano, se le apareció en la zarza. Regresa a Madián con su suegro y le dice que se va a ir. El Señor dijo también a Moisés en Madián, le vuelve a hablar, ve, vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, ya nos habla en plural de hijos, los puso sobre un asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés tomó también en su mano la vara de Dios. Y el Señor dijo a Moisés, otra vez, cuando estés de regreso en Egipto, haz en presencia de Faraón todas las señales que yo he puesto en tu mano. Sin embargo, te aviso que yo endureceré su corazón y él no dejará ir a mi pueblo. Oiga, ojo con esto. Entonces dirás al Faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te digo que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Y si rehusas dejarlo ir, he aquí yo mataré a tu hijo, mataré a tu primogénito. Inmediatamente después dice, aconteció que en el camino, en una posada, el Señor le salió al encuentro y procuró matarlo.
¿Cómo lo quiere matar? Si le habló en la zarza, regresa a Madián y le vuelve a hablar. Luego le confirma y le dice, no te preocupes, el faraón que te quería matar ya murió. Luego le habla otra vez y le dice, cuando estés allá, asegúrate de hacer todas las señales delante de faraón. Le está hablando. Hay un propósito con este hombre. Hay un llamado con este hombre. Pero era necesario que Séfora, no Moisés, se rindiera a Dios. Si Dios tiene un propósito contigo, ni tu cónyuge incrédulo e inconverso lo va a detener. Si vas a ser afligido, si vas a ser atormentado, si vas a sufrir y a pagar el precio de tu mala decisión, pero si Dios tiene un propósito y un llamado contigo, ni Séfora va a detener el plan que Dios tiene sobre ti. Porque Séfora era de otra religión, tenían otros dioses, pero amaba a su esposo. Y cuando ve a Moisés, yo no sé, Jehová procuró matarlo. ¿Cómo? ¿Qué vio Séfora? Ayúdeme, hermano. ¿Qué vio Séfora? Procuró matarlo. ¿Qué vio? ¿Qué sucedía en el cuerpo de Moisés? Lo levantaron, lo rodeó algún resplandor, comenzaron a estrujarle los huesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ve, porque amaba a su esposo, incrédula, seguidora de otra religión, pero amaba a su esposo. Y cuando ve en peligro la vida de Moisés, corre y agarra a Gersón, que ya no era Gersoncito, agarra a Gersón y hermano, mira, ay Dios, es que yo tengo tanto que hablar, hermano, de esto. Lo que tú no quieres hacer a las buenas, suavecito, con amor, con cariño, los mandatos de Dios no los quieres obedecer en casa, con amor, con palabras, lo vas a tener que hacer a la mala. Agarró un pedernal. ¿Cuántos saben qué es un pedernal? ¿No? Bueno, fuera. Una piedra. ¿O qué cree, hermano? ¿Que ella iba con su kit de circuncisión? ¿Cree que Séfora llevaba su backpack de circuncisión? Por si las dudas, por si Jehová se aparece. Corrió, hermano, y oiga, por eso le decía yo, ¿acaso el Dios Todopoderoso necesitaba tiempo para matar a un grano de polvo llamado Moisés? Eso creo yo. Dios estaba apretando el corazón de Séfora. Hermano, en un abrir y cerrar de ojos lo mata. Y el pobre Moisés, y ella lo veía y no, y ella corre, hermano. Y por eso te digo, lo que no quieres hacer a la manera de Dios, bien bonito, con vaselina, hermano, lo vas a hacer a la mala. Y entonces corre y agarra un pedernal, una piedra, hermano, ¡zas!, a su hijo. Y entonces lleva el prepucio y toca los pies de Moisés y Jehová desiste. Jehová lo suelta. Era necesario, hermano, era necesario que Séfora se uniera al llamado de Moisés. Era necesario. Si tú te casas con un ungido, si tú te casas con una persona con la cual Dios tiene un propósito, tú tendrás que vivir para ese propósito. Y si tú como Séfora se alineó después de 40 años, pero se alineó. Pero si tú no te alineas al propósito,
Dios te va a sacar de la ecuación. Dios te va a sacar de la escena. Pero el propósito de Dios con esa persona se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir. Hermanos, Dios sabía, ya iban de camino a Egipto. Dios sabía que lo primero que iba a suceder es que el ángel de la muerte iba a aparecer. ¿Sobre quién iba el ángel de la muerte, hermanos? ¿Sobre quién? Sobre los primogénitos. Imagínense el predicador, el apóstol Moisés, y su propio hijo no es convertido. Su propio hijo, el hijo del predicador, no es convertido. Y cuando el ángel de la muerte descendiera, se iba a llevar a todos los primogénitos de Egipto, al primogénito de Faraón, pero ¿a quién se iba a llevar también? A Gersón. ¿Y cómo? Si no tenía la señal del pacto. No había diferencia, hermano, no había diferencia entre él y un egipcio. Dios, que conocía todas estas cosas, estaba poniendo orden en la familia de su siervo. Estaba poniendo orden en la familia de Moisés. Estaba definiendo el corazón de Séfora para que ella tomara la decisión de o el Dios de Moisés o el Dios de su padre. El Dios de Moisés o el Dios de su tradición. El Dios que le enseñaron. Yo tengo la seguridad, por la manera en cómo Dios me dio esta palabra, que el Espíritu de Dios le está hablando a personas hoy. Yo lo sé. Por eso te digo, si tú vas a optar por caminar con un ungido, tú deberás de saber que tendrás que tomar ese ministerio. Que tendrás que tomar ese llamado, que ese llamado será parte de tu vida, si no, hazte a un lado. Porque el propósito de Dios con una persona se va a cumplir. Ahora, ¿por qué es esto, mis amados, tan importante? Porque esto nos hace reflexionar en lo duro que es el yugo desigual. El yugo desigual es muy duro. Es muy duro. Mire lo que dice la Biblia del pueblo de Israel. El salmista, solo como contexto de lo que voy a leer, el salmista está recordando toda la peregrinación de Israel, ya que Israel salió del cautiverio y que anduvo vagando en el desierto todos esos años. Mire cómo lo ejemplifica el salmista de lo que sucedió. Y cuando llegaron también a la tierra prometida. Salmo 106 del 34 en adelante. Tampoco destruyeron a los pueblos como el Señor les había dicho. Más bien se mezclaron con ellos. Diga conmigo, se mezclaron. Otra vez diga conmigo, se mezclaron. Ahora diga yugo desigual. Diga, se mezclaron. Más bien se mezclaron con gentiles y aprendieron sus obras. ¿Cuál es la consecuencia del yugo desigual? Cuando te mezclas, ¿o qué? Cuando tu mujer esté prendiendo veladoras, quemando incienso y pasando el huevo, ¿te vas a salir? Honey, voy a tener una casa extra para cuando tú hagas tus brujerías, hechicerías, encantamientos, sortilegios y todas esas cosas. Yo me voy a la otra casa. Se mezclaron y aprendieron. Y aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales llegaron a ser una trampa. Oiga,
y los contaminaron. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán. La tierra fue profanada con los hechos de sangre. Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Palabras claves de estos versículos: mezcla. Aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, se contaminaron. Se contaminaron. Yo he dicho algunas cosas en forma de broma y hoy no voy a usar broma para que lo tomen muy en serio. A todos los solteros, si lo local no les gusta, pues nadie les puede obligar. Pero el mandamiento del Señor, mis amados, es claro. El mandamiento del Señor es verdadero. El mandamiento del Señor permanece sobre todas las cosas. Si no es aquí, busca en la tribu de Benjamín, o en la tribu de Efraín, o en la tribu de Judá, o busca en Neftalí, pero en Israel. Y lo que digo, lo digo para todos. No lo digo para uno, lo digo para todos. Hermano, piense. Hermano, piense en la aflicción de Moisés. Mire, mis amados, a los jóvenes yo se los he dicho esto. Puede haber yugo desigual entre los mismos cristianos. Porque tú estás encendido, estás con pasión por Dios, naciste para servirle. Arde un fuego dentro de tu corazón. El fuego del llamado arde dentro de ti. Y hay uno, israelita igual que tú, moribundo. Cristiano, de la tribu de Judá también, de la tribu de Judá, pero moribundo. Amados, yo soy pastor, yo sé que hay yugo desigual entre nosotros, yo lo veo cada semana. Pastor, mi esposo lo quiere, pastor, mi esposa. ¿Y para qué vas a ir? Otra reunión de mujeres. ¿Ves que cada vez buscan forma para sacarte el dinero? Hermano, dentro de nosotros mismos. Y esas aflicciones, hermano, no se van a ir, van a estar ahí. Vas a vivir con eso, vas a caminar con eso. Y Dios intervino en la familia de Moisés, Dios intervino en la familia de Séfora, pero después de 40 años de amargura. ¿Los casados no podemos dar testimonio de eso? ¿Ah? Usted no tenía, usted o su cónyuge era ese gay. A lo mejor era usted, o a lo mejor era su cónyuge. ¿Saben de qué hablo o no? Hasta que después de tanta lavadora y de tanta molida y de por fin, gracias Padre, pero 40 años después, ¿será necesario que Jehová se aparezca y que quiera matar a Moisés? Para que en el matrimonio los dos se alineen. ¿Será necesario que Jehová se aparezca y que vengan los procesos
de dolor. Muchas de las cosas que han pasado en tu matrimonio ha sido por eso. Porque Dios está llamando a uno de los cónyuges a servirle a Dios con la misma pasión que el otro. Muchas de las cosas que han pasado en tu matrimonio, te hablo por el Espíritu de Dios, han sido porque Dios está buscando que tu fe se nivele a la de tu cónyuge. Porque algunos de aquí, aunque han sido cristianos por años, han sido cristianos tropiezo, han sido cristianos estorbo, en lugar de ser ejemplo, en lugar de ser cabeza, en lugar de ser quien ponga la dirección, en lugar de ser quien muestre las obras de la fe, en lugar de ser quien diga el camino, quien marque, quien le diga a la familia: hijo, el reino no es negociable, hijo, la fe no es negociable, hijo, nuestra asistencia a la iglesia no es negociable, nuestro compromiso con Dios no es negociable. Es necesario que aparezcan estos procesos para que nuestras vidas se purifiquen. Porque Moisés tiene un llamado. Porque Moisés está viendo la esclavitud de su pueblo y al Señor le duele la esclavitud. Y es necesario que Moisés vaya y que liberte al pueblo. En Moisés está la unción, la gracia apostólica, pastoral, las señales, la vara, el poder, las plagas. En Moisés reposa, pero su propia familia necesita ser alineada con el propósito. Familia, alíñate al propósito de Dios. Hijos, alíñense al propósito de Dios. Esposos, alíñense al propósito de Dios. Esposas, alíñense al propósito de Dios. Porque lo de Dios, contigo o sin ti, se cumplirá. Contigo o sin ti, pero se cumplirá. Póngase de pie, por favor. Incline un minuto su cabeza, por favor, y cierre sus ojos. Tome un minuto para orar, por favor. Tome un minuto para orar. Moisés creyó que no tenía opción. Se sentía solo. Tal vez fueron las circunstancias que empujaron a Moisés. Al final de cuentas se preguntaba él, ¿a dónde habría de ir? ¿A dónde habría de habitar? ¿Con quién estaría? ¿Se quedaría solo? No entregues lo santo a los perros.
Lo que el Señor ha puesto en ti ha sido un llamado sublime. Lo que el Señor ha puesto en ti ha sido una comisión. Él tiene el propósito de expandir su reino contigo. Él tiene el propósito de expandir su reino contigo. Y te ha comisionado y te ha llamado para ir y para libertar a su pueblo de la esclavitud. Y te ha dado la gracia. Aunque tú te crees insuficiente, aunque tú te escudas en tu tartamudez, aunque tú te escudas en tus limitaciones, en las cosas que crees que no puedes hacer, y es porque a estas alturas todavía no has entendido que no es tu capacidad. Ese Moisés, poderoso en palabras y en obras, no le servía a Dios. No le servía. Porque por causa de su poderío, de su fuerza, de su juventud, de su inteligencia, de su gallardía, no tenía el corazón correcto. Tenía que morir. Tenía que tomarlo viejo, acabado, decrépito, sin fuerzas, para que él pudiera entender que no era él. No era él. No eran sus fuerzas, amado. No era la educación que recibió en Egipto. No era la educación que los sátrapas, que los maestros, los astrólogos, los matemáticos de Egipto le habían dado. No era eso. Era Dios en él. Era Dios en él. Dios en él. Aquellos que se atrevan a decir una declaración loca al Señor, yo quiero invitarles a que lo hagan. Pero antes de que lo hagan, quiero que me escuche. Yo quiero la invitación es esta. Yo quiero invitarte a que de lo profundo de tu corazón tú le digas en un minutito al Señor: Señor, pase lo que pase, cumple tu propósito en mí. Pero antes de que lo digas, sabe que eso implica que Dios pondrá orden en tu casa. Sabe que eso implica que Dios alineará las cosas. Sabe que eso implica que Dios va a intervenir en tu Dios se te va a aparecer en el camino. Hermano, escucha, Dios se te va a aparecer en el camino y alineará y purificará lo que necesite ser alineado. Así que aquellos que están dispuestos a entregarle esta autoridad al Señor, yo quiero pedirle que se acerquen aquí al altar, porque va a ser algo delante del Señor y va a ser algo muy sublime, mi amado, muy sublime. Así que yo llamo a toda persona que quiera tomar esta decisión y que quiera decirle: Señor, primero yo, Señor, primero lo tuyo, y alinea todo lo demás, lo que quieras. Y que Dios convierta a Séfora. Ojalá que Dios convierta a Séfora, mi amado, pero que tu corazón esté resuelto. Con Séfora o sin Séfora, tú eres de Él. Tú eres de Él.
Con Séfora o sin Séfora, tú eres de Cristo. Con Séfora o sin Séfora, tú perteneces al Señor. Con familia o sin familia, tú perteneces al Señor. Si estás listo, levanta tus manos. Esto es lo que vas a decir, escucha. Tú vas a saber lo que significa. Dios sabe lo que significa. Pero esto es lo que vas a decir: Señor, cumple tu propósito en mí. Y tú sabrás que Él lo cumplirá. Tú sabrás que irás de la manera que sea. Irás a Egipto y libertarás a su pueblo de la esclavitud. Tú sabrás que irás con hijos o sin hijos, con Séfora o sin Séfora, pero Dios cumplirá su propósito en ti. ¿Estás listo? Levanta tus manos. Levanta tus manos. Oye, hermano, lo que te voy a decir te va a parecer una locura. Oye lo que te voy a decir. Pero yo veo una visión. Yo veo al Señor poniéndose de pie en su trono. Oye lo que te digo, hermano. Lo estoy viendo ahora mismo. Yo veo al Rey. Oh, esto, así de importante es esto. Porque estás muriendo delante del altar en este día. Estás presentándote delante del altar en este día. Estás muriendo. Estás llegando como sacrificio delante del altar en este día. Y el Señor está atento y sus oídos están atentos. Así que no tomes en vano esta declaración. No tomes en vano esta declaración. Abrazo ya trebrasiende que arrashi Nildria say abrazo cayambase. El Señor está de pie, amado. Shi Andrés te lleguete. ¿Estás listo? Levanta tus manos y dile fuerte conmigo: Señor. Fuerte: Señor, cumple todo tu propósito en mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cúmplelo, Señor. Cúmplelo, Señor. Alinea, trae orden, purifica, limpia, ordena, quita, saca, trae, pon todo lo que sea necesario, pero cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito en mí, en el nombre de Jesús. Alábale ahí donde estás, porque ciertamente Él lo hará. Ciertamente Él lo hará. Oh, hermano, el Señor vuelve a su trono. El Señor vuelve a su trono. Lo veo, hermano, sentándose con una sonrisa. Oye lo que te estoy diciendo, hermano. Lo veo sentándose en su trono con una sonrisa. Cumple tu propósito, Dios. Cumple tu propósito, Dios.
en nuestras vidas, en nosotros, en el nombre de Jesús. Alábale, hermano, un minuto. Alábale. Los que hablan lenguas, suelten lenguas. Vamos a levantar un clamor de adoración y de exaltación. Rashene que trabaraba y daracandara sequiaro rosteregia. Rusien bayar greto roca. Alaba en el entendimiento o en el espíritu, pero alaba. En el entendimiento o en el espíritu, pero alaba. Y anda quiere shebro bardaya rabosia. La quien brase ya gospire bremorande. Mirga babaraste maya socorobra. Leitra babayandashkero. Rimbra brai rocoi dreble trembash tremoborquia tarama shekorobo. Rica la hidria baba siendere que shepore obrocoi abrope. Saina mama barandro tocorre. Yepo saidra baba indieke. Nikayam brasho koto bromoroke ya treveseya. L'opera vaya bracorro prime me shekoto bromomontembre. Ishtera braconde ya rosia beberge rana kibro. La kibran vaya stremoroco. Reso paidre breca ya masiende ketro. Liardran pie shorcrovia breca pie shirroco. Oh, yo soy el Dios. Yo soy el Dios que llego a tiempo a tu vida. Yo soy el Dios que obro y que llego a tiempo a tu vida para que tu primogénito no sea ejecutado. Yo soy el Dios que obro en tu vida, que obro en tu familia, para que tu hijo no sea muerto por el ángel de la muerte. Yo soy el Dios que ha llegado a tu vida en el tiempo preciso, en el tiempo correcto, en el tiempo correcto. Lo que ha pasado en el tiempo correcto, porque el mal que venía, oigo la voz del Espíritu que dice, porque el mal que venía era mayor, pero yo he llegado a tu vida, yo he llegado a tu vida para evitar la muerte de tu primogénito. Mi hermano, recuérdame tu nombre. Si tú como Séfora decides tomar de manera definitiva al Dios de Moisés, verás su mano extendida en tu vida y verás hacer al Dios de Moisés todas las obras que tus dioses no pueden hacer. Pero como Séfora, será necesario que tomes la decisión: el Dios de Moisés o el Dios que mis padres me han inculcado. Y verás la mano del Señor sobre tu vida, cortando tus cadenas, sanando tus enfermedades, transformando tu vida de una manera poderosa y real. Te dice el Señor. No te canses, un minuto más, hermano. Un minuto más. Un minuto más. Adórale a Él. Un minuto más. Adora. Un minuto más, glorifícale a Él.
minuto más, exáltale. Un minuto más. Él es digno de la alabanza. Aunque tú sientas que Él quiere matarte, es por tu bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque tú no entiendas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te adoramos, Señor.